ATLS 2. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a un episodio más de este podcast, este video podcast de Medimexa. Mi nombre es Oscar Cervantes, me da muchísimo gusto estarte saludando el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien. Estamos en un episodio nuevo de lunes, el día lunes, justamente hoy estamos grabando este episodio para ti, justamente con todo el cariño para ti. Ahora vamos a estarnos enfocando en el ATLS. Ya lo habíamos dejado en una parte 1, entonces no nos vamos a quedar más con dudas. Eh, y vamos a continuar con esta parte fundamental para tu ENAR. Entonces, antes que nada, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales como @Medimexa, que nos apoyes en nuestro canal de YouTube como @Medimexa Academy y que te inscribas a la Medimexa Academy. Ya está lista la Medimexa Academy, ya está lanzada. Empezamos las clases en vivo con especialistas, las masterclass, las empezamos el día 20 de mayo. El día 20 de mayo empieza y vas a tener acceso a muchísimas cosas, un montón de cursos, un montón de clases, asesorías, mentorías, resúmenes, hasta flashcards, físico. Pero muchísimas cosas y pues a un precio que de verdad, si lo encuentras más barato, es más, yo lo pago. ¿Sabes qué? Yo lo pago, ¿no? Además tenemos política de que si no estás satisfecho con eso, pues puedes salir en el momento que tú quieras. Entonces, si te interesa eso, mándame un mensaje en nuestras redes sociales o vete al link que te voy a dejar en la descripción de este podcast o de este video, ¿va? Estamos. Sale. Vamos a empezar justamente con la parte 2 de nuestro ATLS. Y esta parte 2 de nuestro ATLS es sumamente importante que tú lo sepas, que lo domines al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo, ya habíamos platicado de la A, de airway, de B, de breathing, ahora vamos a platicar de C, circulation. Entonces vamos a estar platicando de la circulación, entonces aquí debes de considerar que lo más importante siempre es el control de la hemorragia de nuestro paciente, lo cual es la causa de muerte más prevenible en el mundo y eso es súper importante que te lo sepas. Causa de muerte más prevenible en el mundo es la hemorragia. Obviamente, pues, una hemorragia por alguna lesión, ¿ok? Ahora, posterior a esto, también debes de considerar siempre que cuando tengamos hipotensión más trauma es hipovolemia hasta demostrar lo contrario. Siempre, ¿ok? Siempre, eso es súper importante. Hipotensión más trauma es hipovolemia hasta nosotros demostrar lo contrario. Perfecto. Las zonas más importantes de hemorragia pues tienden a ser la zona torácica o la zona abdominal. ¿Ok? Entonces, estamos claros en eso. Ahora, en cuanto a clínica, mira, la C no se puede o no la podemos mencionar como tal en clínica. Sin embargo, lo que me quiero referir a clínica es que siempre que tengamos afectado a este punto, vamos a tener una hemorragia. ¿Ok? Eso ya te lo dejé en claro. Ahora, si nosotros estamos pensando en una hemorragia, vamos a estar pensando que nuestra clínica, los principales datos van a ser que tengamos nosotros bueno, nosotros no el paciente, que tengamos o que el paciente tenga una taquicardia, lo cual se debe de considerar como una constante. La constante es la taquicardia, ¿correcto? Ahora, la vasoconstricción cutánea también es un punto muy importante y que los pulsos se encuentren presentes o ausentes, ¿ok? Ahora, una hipotensión súbita o persistente, haciendo siempre énfasis en que el control de las hemorragias se hace mediante la presión arterial de nuestro paciente. Ahora, ¿cómo vamos a dividir las hemorragias? Recuerda que las hemorragias tienen una clasificación sumamente importante que es muy difícil, es 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta clasificación tan, tan, tan difícil que tenemos es sumamente difícil. Entonces, pero quiero hacerte énfasis, especialmente aquí, porque perdón, de repente me gana poner cosas o sonidos muy estúpidos. Te pido una disculpa si daña la seriedad de este podcast. Discúlpame. Ok, en cuanto a la clasificación, pero me divierto haciendo esto, de verdad es como terapia para mí.
Dentro de la clasificación, entonces, 1, 2, 3 y 4, ¿qué vamos a tener dentro de la uno? Bueno, si tú lo recuerdas, hay un cuadro sumamente grande en ATLS, bueno, no tan grande, pero hay un cuadro grande en ATLS, considerablemente grande, en donde pues te explican cómo va a estar afectado o bien sea la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si tenemos hemorragia, cuánto tenemos de hemorragia, puede ser porcentajes, pueden ser mililitros, mil cosas, ¿ok? Vamos a quedarnos, y esto es un podcast nada más de repaso, porque te recomiendo siempre que no lo dejes solo aquí. Siempre te recomiendo que lo veas, que lo leas, que lo comprendas. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. Entonces, la número uno es en donde se encuentra pérdida de sangre de menos del 15%, o sea, el paciente pierde menos de 15% de sangre o menos de 750 mililitros de la misma. Aquí no tenemos alteración en los pulsos cardíacos, el pulso cardíaco, en la tensión arterial, tampoco hay una alteración en la respiración, ni en el gasto urinario, ni en el Glasgow. El paciente está súper bien, ¿no? Como tú, como yo ahorita viéndonos las caras. Aquí el tratamiento de elección, ¿cuál es? El tratamiento de elección en este caso es, se recomienda principalmente cristaloides, ¿ok? De manera general. En el caso de que tengamos una clasificación número 2, que va a ser una hemorragia ya leve, vamos a tener una pérdida sanguínea de 750 hasta 1500 mililitros, entonces si te das cuenta que ya es un poco más de sangre. Y por ende, pues aquí ya vamos a tener alterados algunos signos del paciente. Principalmente vamos a tener alterados cuáles, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el signo más precoz de alteración, en donde vamos a tener una frecuencia cardíaca con, obviamente, taquicardia, que serían más de 100 latidos por minuto. Ahora, tenemos aquí también una alteración de la TA, sí, pero bueno, es un poco más discreta. Ahora, también se llega a presentar ansiedad o algún dato que te haga alterar ahí un poquitín el Glasgow, ¿no? Que vamos a hablar también de Glasgow en este episodio. Y también se llega a presentar el tratamiento de base, que serían los cristaloides. El tratamiento de base es a base de cristaloides, ¿ok? En la tercera, o cuando ya tenemos un estadio 3 de esta clasificación de hemorragias, es cuando se considera ya moderada. Entonces aquí ya tenemos un sangrado grande, bastante grande, de 1500 a 2000 mililitros, en donde ya vamos a tener un pulso muy aumentado, ya vamos a tener una frecuencia cardíaca también de 120 latidos por minuto, de más de 120 latidos por minuto. Ojo, aquí pulso y frecuencia no es lo mismo. El pulso es esa sensación de que vamos a estar teniendo, pues, el pulso, ¿no? Podemos tener un pulso filante, podemos tener un pulso muy, muy débil, o podemos tener un pulso fuerte, como el mío en este momento, o podemos tener un pulso muy fuerte, ¿ok? O imperceptible. A eso me refiero con pulso. No es lo mismo que frecuencia. La frecuencia llega a ser de más de 120 latidos por minuto. Ahora también vamos a tener una disminución notable de la tensión arterial. La frecuencia respiratoria también se puede llegar a presentar aumentada en la mayoría de los casos. Aquí si te das cuenta, ya vamos a estar teniendo, ya vamos a estar implicando el gasto urinario, que llega a ser de 5 hasta 15 mililitros por kilo hora. Y aquí ya vamos a tener un Glasgow, pues notablemente alterado. El tratamiento aquí son cristaloides de base, pero si no llegara a mejorar nuestro paciente, debemos de aplicar hemoderivados. Y finalmente la 4, que es la hemorragia más profusa, la hemorragia más grave, es cuando tenemos más de 2000, una pérdida de más de 2000 mililitros. Aquí ya tenemos una TA disminuida de menos de 90 a 60, un Glasgow de menos de 13 puntos, estupor y coma, y también el gasto urinario se ve pues francamente alterado, ¿no? Ya tenemos una prácticamente anuria, menos de 5000 litros, o oliguria o anuria, ya tenemos muy alterado el gasto cardíaco, el gasto urinario, perdón, y ya tenemos un gasto urinario de menos de 5000 litros por kilo hora. Perfecto. Ok. En este caso, en esta cuestión, pues ya es lo recomendado que nosotros estemos utilizando, ¿qué? Hemoderivados. Los hemoderivados son los de primera intención ahí. Perfecto. ¿Y cómo vamos a estar manejando este paciente? Bueno, de entrada, en cuanto a la C, que es circulation, vamos a estarlo manejando con una saturación de oxígeno. Recuerda que la saturación de oxígeno es súper importante, estarlo manteniendo con metas de oxígeno, pues, afines para nosotros.
y vamos a tener una saturación, debemos de tener una saturación de oxígeno de más de 95%, 94%. Aquí se indican un bolo de solución isotónica de 1 a 2 litros, dependiendo siempre el contexto del paciente. Obviamente, estamos hablando nada más de un contexto de urgencias y evaluar el estado de alerta, uno. También debemos de evaluar la diuresis y, por último, el llenado capilar. Entonces, eso es lo que debemos conocer de circulation. Perfecto. Ahora vamos a ver qué debemos conocer, perdón. Vamos a ver qué debemos conocer del déficit neurológico, que seguramente ya has visto muchos podcasts y ya te he subido algunos posts de esto, pero aquí es súper importante que cheques el Glasgow. Debemos de aprenderle a sacar el Glasgow a todo. Saca el Glasgow a Grogu que está ahí atrás, saca el Glasgow a mí, saca el Glasgow a tu perrito, a tu abuelita, a tu mamá, a todo el mundo saca el Glasgow, porque al momento que estés en un área o bien de cuidados críticos o en un área de urgencias, debes de aprender a sacar el Glasgow así, ¿ok? Entonces, perdóname si ese chasquido te afectó tus hermosos oídos, pero estaba emocionado. Entonces, vamos a empezar a revisar el Glasgow, ¿ok? El Glasgow, la escala de coma de Glasgow, que tuvo algunas modificaciones, si mal no recuerdo, en 2018 seguimos ocupando prácticamente para fines en ARM lo mismo que ya sabemos. ¿Cómo te vas a aprender esta clasificación? Bueno, yo me la aprendí de una manera bien fácil, en donde de manera general el Glasgow nos va a estar sirviendo para saber cómo está nuestro paciente de acuerdo a tres respuestas. Una apertura ocular, también cómo se encuentra, permítanme, una apertura ocular, también cómo se encuentra nuestra respuesta verbal, la del paciente, y la respuesta motora. Ahora, una vez tenemos estas tres cuestiones evaluadas, ¿cuántos puntos va a evaluar cada uno? Bueno, la apertura ocular, yo me la aprendí por una mnemotecnia, por así decirlo. No, apertura ocular, no. Ojos. Ojos tiene 4 letras. Entonces, si ojos tiene 4 letras, cada una es un punto. 4 es la más alta y 1 es la más baja. Entonces, 4 va a estar siendo evaluado. Vamos a asignarle un 4 y te voy a poner una bocina que de reggaetón. 4. 4 cuando el paciente presenta apertura espontánea ocular. ¿Ok? Tú llegas y el señor está así, como yo. Normalitos. ¿Ok? Ok. 3. Cuando presenta apertura a la voz. El señor o yo estoy así. Señor Oscar, eso es un 3. ¿Ok? 2. 2. Hay una apertura al dolor. El paciente no responde y tienes que aplicar un estímulo doloroso y en ese momento hay una apertura ocular. 1. Cuando no hay apertura ocular ni con el estímulo doloroso. Debes de recordar que en el Glasgow no hay ceros. El mínimo es 3, el máximo es 15. Respuesta verbal, verbo. Por medio de la palabra verbo, verbo tiene 5 letras, entonces va a evaluar 5 puntos. De manera, bueno, de tal manera que nosotros vamos a asignar 5 puntos, igual de menos, perdón, de más a menos, 5 puntos cuando el paciente está conversando de manera normal, como yo, como a mí que me encanta estar practicando por aquí, por todos lados. 4 va a ser cuando el paciente se encuentre muy confuso, que no sepa, que esté confuso, no sabe dónde está y todo esto. 3, cuando el paciente esté teniendo palabras inapropiadas y sin sentido, que no tienen coherencia con los hechos que están pasando en la realidad que está viviendo en ese momento. Tal vez él está en otra realidad, pero no sabemos por qué. 2, cuando tengamos gruñidos o palabras sin contexto o sonidos, ¿no? Todo eso es un 2. Y 1 cuando no tengamos respuesta absoluta de nuestro paciente. Finalmente, la respuesta motora. La respuesta motora yo me la aprendí por la palabra motora. Por la palabra motora. La palabra motora tiene 6 letras. Entonces, ¿cuántos puntos va a estar evaluando del Glasgow? 6 puntos del Glasgow. Entonces, vamos a dar 6 puntos cuando el paciente obedece órdenes simples, 5 cuando va a estar localizando un estímulo doloroso, 4 cuando retira el miembro, extremidad inferior o superior, ante un estímulo doloroso, 3 ante la flexión ante este estímulo, 2 cuando tiene una extensión ante el mismo estímulo doloroso y 1 cuando no hay respuesta. Recuerda que en la escala de Glasgow no hay ceros.
Recuerda que el mínimo siempre es 3, el máximo siempre es 15 y con base en ello podemos clasificarla de acuerdo a ya hablando de un traumatismo cráneoencefálico a que tengamos una alteración leve, una lesión leve cuando tenemos un Glasgow de 15 a 13, moderada de 13 a 9 y grave de menos de 8. Ahora también recuerda que menos de 8 ya es un criterio, uno de los tantos criterios para intubación. ¿Ok? Eso es también importante. Y finalmente la E, la E se refiere a exposure o exposición, en donde tenemos que estar evaluando al paciente sin pues toda la ropa que tiene, debemos estar evaluando de manera general y mantener asimismo la normotermia de nuestro paciente. Entonces, también otros puntos importantes que sirven como complementos a la revisión primaria es que tengamos que tener una monitorización electrocardiográfica, también que tengamos que tener un uso de onda Foley, siempre y cuando no tengamos o detectar que no tenemos alguna lesión vesical o alguna fractura en pelvis. Y la revisión de los signos vitales y gasto urinario siempre son súper importantes. De manera general y no de manera tan clavada. ¿Ok? Entonces, si con esto no te basta, vamos a ver cuáles son 6 puntos. 6 puntos. Vamos a ver cuáles son 6 puntos de la técnica o de la secuencia de intubación rápida, los 6 puntos más importantes de la secuencia de intubación rápida. ¿Ok? Cada punto va a ir con una campanita. Primer punto, el paciente, en caso de que requiera intubación, debe de encontrarse con oxigenación al 100%. Primer punto. Segundo punto, debemos de tener una presión sobre el cartílago cricoides. Tercer punto, administración de algún agente similar, pero en este caso te mencionan que sea midazolam de 2 a 5 miligramos. Cuarto punto, proceder a la intubación orotraqueal con la técnica que ya se sabe por medio de la cánula, perdón, por medio del laringoscopio. En caso de que no se pudiera, utilizarías una cánula de Guedel. Y bueno, no me voy a meter a toda la técnica, no me voy a meter en este momento a cómo se realiza exactamente. Obviamente, todo esto ya lo tienes que tener preparado, ya debes de tener preparado todo tu material, tu laringo, los fármacos que se van a utilizar, ya deben de estar avisados todos, ya debe estar ahí el carrito de choque, carrito rojo, carrito azul. Es súper importante. No nos desviemos. Cuarto punto, intubación, proceder a la intubación orotraqueal. Quinto punto, inflar el tubo y confirmar la salida de CO2. ¿Por medio de qué? De la capnografía o bien por medio, en caso de que no sea paciente con COVID, evaluando que se esté ventilando correctamente los puntos torácicos para ver que los pulmones se están expandiendo y que está entrando correctamente el aire. Y por último, 6, liberar la presión del cricoides. No te debes quedar ahí todo el día. ¿Ok? Esos son nada más los 6 puntos rápidos para la técnica de intubación rápida. Entonces, recuerda que esto es muy rápido y hasta aquí vamos a dejarlo. Espero que te haya gustado, que te haya servido este podcast, este video podcast. Si me estás viendo en YouTube, en Medimexa Academy, o bien si me estás escuchando en los podcasts, en Medimexa Podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti nos hemos mantenido en número 1, número 2, número 3. La verdad ya no sé ni en qué número, pero de verdad te lo agradezco muchísimo porque todo esto de verdad lo hacemos con mucho cariño para ti. E igualmente la academia, todavía estás a punto, todavía estás a tiempo de formar parte de esta academia a $5. $5, de verdad, ¿qué te cuesta $5? Son 100 pesos, es menos lo que vale una pizza. Entonces, eso vale la oportunidad que tengas de aumentar tus posibilidades de entrar a la residencia médica en México este año. Te mando un fuerte abrazo. Cualquier cosa estamos como Medimexa. Cuídate mucho. Adiós.